Perfecto. Bueno, con esto ya dicho, les vamos a compartir la agenda del día de hoy. Luego del inicio y esta presentación de la agenda, vamos a comentarles, dar la bienvenida por parte de RACI, también el marco en el cual es esta propuesta y este estudio que realizamos desde el área de investigación. Luego, desde las 11:15 a las 11:30, vamos a realizar justamente la presentación de los resultados del reporte de cooperación internacional, para después pasar al segundo momento, que va a estar desde las 11:30 a las 12:30, con el panel de especialistas y expertos en las temáticas que mencionaba Mariana. Y sí, al final del encuentro vamos a tener preguntas, ahí los invitamos a que a medida que los panelistas y los expertos vayan realizando sus exposiciones, puedan en el chat ir realizando las preguntas y especificando a qué panelista quieren consultarles justamente, y al final vamos a tener un momentito para abrir a esas preguntas, realizar obviamente el cierre y los agradecimientos. Así que ahora ya comenzamos con la presentación de los resultados. Te paso la palabra, Kiara. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, antes queríamos presentarles qué es RACI, por si alguien no nos conoce. Somos una red compuesta por más de 180 organizaciones de la sociedad civil de la Argentina, con el propósito de fortalecer y transformar el sector social, tanto en nuestro país como en nuestra región. Este proyecto lo estamos realizando en el marco de Innovación para el Cambio, que es una red global de personas y organizaciones que desean conectarse, asociarse y aprender juntos para defender y fortalecer el espacio cívico. I4C cuenta con 7 centros regionales en diferentes partes del mundo y nosotros somos parte del Centro de América Latina. Los de delitos tributarios son un tema. Bueno, ahora sí contarles un poco más acerca de este estudio y por qué nos parece que es importante. Como les decía, desde RACI, con el apoyo de I4C, este estudio fue realizado con la finalidad de contar con una imagen clara sobre cómo es el escenario de financiamiento hoy en día para las organizaciones de la sociedad civil. En los últimos años sabemos que la población necesitada de asistencia en la región de América Latina y el Caribe ha aumentado, según lo presentado por un informe de la CEPAL, creando así un escenario desafiante para las organizaciones que trabajan directamente con estas comunidades. Por eso creemos que es imprescindible que estas organizaciones puedan contar con una fuente de información clara y actualizada que contenga los principales donantes de cooperación internacional activos en la región. Así esperamos que este estudio pueda servir como herramienta esencial para hacer visibles las problemáticas de la región, que es una de las más desiguales del mundo, ante los ojos de distintos actores, como por ejemplo gobiernos, distintos tipos de organizaciones, empresas y de la sociedad civil, de la sociedad en su conjunto. Ahora sí presentarles el mapa general del estudio. Fue llevado a cabo con una metodología cual y cuantitativa. En ese sentido, lanzamos una encuesta que estuvo abierta para toda la región, de la cual pudimos obtener 243 respuestas completas, y a la vez llevamos entrevistas a donantes y donatarios, fueron 15 en total. Llegamos así a 19 países de la región, cubriendo las 4 subregiones. Bueno, ahí ya vamos a lo que es la encuesta en sí. Queríamos presentarle primero una breve muestra. Ahí pueden ver los países, el porcentaje de respuestas que obtuvimos por países, siendo la mayoría de Argentina, seguido por Ecuador y México. Y en el gráfico de torta pueden ver el porcentaje de respuestas por subregión. Cono Sur obtuvo el mayor porcentaje, seguido por América Andina, luego América Central, y por último, pero no menos importante, región Caribe. Ahora sí, ya nos metemos en la parte más rica de nuestra presentación, que son los resultados que obtuvimos. Bueno, primero que nada, queríamos saber con el estudio cuál ha sido el comportamiento de los diferentes tipos de cooperación internacional en América Latina y el Caribe, según la cantidad de dólares destinados a la misma. Así hicimos 2 preguntas, una que tenía que ver con los tipos de cooperación antes de la pandemia y luego de la pandemia,
vemos que en lo que hace a la cooperación técnica y científica, la misma disminuyó, pasando de un primer puesto a un tercer puesto, con un 35.1%, pasando a un 12.3%. También pudimos ver que la ayuda humanitaria y la ayuda de emergencia ha obviamente aumentado, pasando a un primer puesto, lo que se condice con la situación que se ha vivido a partir de la pandemia. La cooperación financiera también pudimos ver un aumento de la misma hacia un 28.1%, y luego tenemos 3 tipos de cooperación que sí, según los datos recabados en la encuesta, han disminuido, lo que tiene que ver con auspicios académicos, en los cuales abarcamos tanto becas como fellowships, la cooperación sur-sur y la cooperación descentralizada, mientras que en lo que hace a pasantías y voluntariados, cooperación triangular y reorganización de deuda, en estos 3 últimos tipos de cooperación internacional, sí vemos un aumento en cuanto a la cantidad de dólares destinados a los mismos. También nos parecía súper importante visibilizar y consultar sobre los tipos de actividades o proyectos más apoyados por la cooperación internacional. En este sentido, en los gráficos de torta que acá les mostramos, podemos ver que parece que no hay mucha diferencia entre la época pre-pandemia y post-pandemia. En ese sentido, en ambos casos, el último lugar es ocupado por los gastos corrientes de las organizaciones, como lo menos financiado. En segundo lugar, encontramos lo que tiene que ver con la inversión en el capital humano, que si bien presenta un aumento del 13% al 24%, se encuentra en ambos periodos en el segundo lugar. Y en primer lugar vemos la implementación de un proyecto específico como una tendencia que, si bien disminuyó, sigue presentándose como lo más financiado en cuanto a las actividades de las organizaciones. Esto también se condice con datos que hemos recabado en las entrevistas, en las cuales se hablaba mucho de una proyectización de la financiación, y también nos parece que visibiliza el desafío con el cual se encuentran las organizaciones de obtener financiamiento para la inversión en el capital humano, el generar capacidad instalada en las organizaciones. Nos parece que esto visibiliza estos desafíos con los que se encuentran las organizaciones. Luego también consultamos por lo que tiene que ver con las temáticas. Nos parecía importante resaltar que solo 2 temáticas han aumentado según los datos recabados por la encuesta. Una tiene que ver justamente con la temática salud. En este sentido, en nuestras entrevistas ha surgido mucho el tema de que ha aumentado la inversión en la investigación en temas de salud. Y la otra temática tiene que ver con el tema economía, y según los datos recabados, el resto de las temáticas han disminuido en cuanto a financiamiento, pero sí queríamos recalcar que sí ha surgido mucho en las entrevistas las temáticas vinculadas a temas de medio ambiente y también a temas de migración vinculado a cuestiones justamente medioambientales. Bueno, ahora relacionada con la pregunta de temáticas, también nos interesaba saber cuáles eran las poblaciones más apoyadas. En ese sentido, podemos ver que antes de la pandemia, el mayor porcentaje lo ocupaba la población de niñas, niños y adolescentes, seguido por mujeres y primera infancia, con un 68%, 56% y 33% respectivamente. Y podemos ver que después de la pandemia, el primer lugar lo pasó a ocupar la categoría de mujeres, con un 54%, y seguido por niñas, niños y adolescentes con un 53%. Vinculado a los que les decía Ailu sobre la temática de medio ambiente, también en varias entrevistas surgió el grupo o la población de migrantes como un grupo prioritario, y ahora pasó a ocupar el tercer lugar con un 40%. Bueno, después otra cosa que también queríamos investigar era la principal fuente de financiamiento de las organizaciones.
ahí podemos ver que tanto antes de la pandemia como después, el primer lugar lo ocupa la cooperación internacional. Sin embargo, sí hubo una pequeña disminución de un 36,6% a un 32,8%, y para el resto de las categorías el orden pareciera ser el mismo, solamente que después de la pandemia sí hubo un crecimiento en lo que respecta a emprendimientos, que pasó de un 3,2% a un 5,4%, algo que se ve alineado con esta necesidad de fondeo de las organizaciones y de buscar nuevas formas para poder llevar adelante sus proyectos. Bueno, como les decíamos al principio, nuestra idea también es poder hacer un mapeo de los principales donantes activos en la región. Entonces, al final de nuestra encuesta, incluimos una pregunta sobre cuáles consideran que son los principales donantes, y ahí podemos ver que Unión Europea, USAID, el Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas y embajadas parecen ser los principales, aunque sí nos comentaron que esto depende mucho también de la temática a financiar. Bueno, y también otra cosa que consultamos tenía que ver con cuáles eran las mayores dificultades con las cuales se encontraban las organizaciones a la hora de acceder a la cooperación internacional, y sistematizándolas, la realidad es que por un lado encontramos dificultades que tienen que ver con la capacidad institucional de las organizaciones. Ahí surgió muchísimo, sobre todo en las entrevistas, algo que también había surgido en estudios previos de RACI y que tiene que ver con la desigualdad existente entre las diferentes organizaciones. Algunas manifestaban la capacidad para responder con mayor facilidad a los desafíos del mundo cambiante en el cual nos encontramos, otras con mayores dificultades en cuanto a esto, y también con mayores dificultades a la hora de aplicar a convocatorias de cooperación internacional. Y también otra dificultad que surgía muchísimo tenía que ver con la comunicación, como dice acá, o el poder comunicar con claridad todo el trabajo que las organizaciones realizan efectivamente en el terreno. A su vez también surgía como una dificultad los diferentes requisitos solicitados a la hora de poder aplicar a una convocatoria, y también la heterogeneidad de los procedimientos, visibilizando obviamente los recursos limitados de las organizaciones ante diferentes procedimientos a la hora de aplicar. Digamos que eso obviamente se manifestaba como una dificultad clara a la hora de poder aplicar a convocatorias. Y a su vez también el tema de los cambios en la agenda de los donantes y la necesidad de destinar muchos recursos a estar constantemente investigando sobre esto, surgía como una tercera dificultad muy clara para las organizaciones. En ese sentido, sí también nos parecía importante recalcar que en las entrevistas constantemente surgía el trabajo en red, algo que desde RACI fomentamos muchísimo como una herramienta para poder suplir estas dificultades que surgen a la hora de acceder a la cooperación. Y finalmente también buscamos que haya, en línea con este espíritu de trabajo en red, recomendaciones que pueden realizar por ahí organizaciones que tienen más acceso a la cooperación, tanto a la hora de aplicar como luego de ganar. Y en ese sentido, primero surgía el tema de entender los objetivos del fondo al cual van a aplicar, entender los objetivos y la visión del donante. Nunca renunciar a la visión y a la misión de la organización, esto también surgía muchísimo, y poder comunicar con claridad esta visión y esta misión. Y a su vez también el valorar los recursos no financieros de la organización. En este punto también surgía muchísimo el tema de las alianzas, el tema del trabajo voluntario, las alianzas con universidades, la realización de pasantías por parte de profesionales dentro de las organizaciones que puedan brindarles herramientas que ayuden a la hora de aplicar a la cooperación. Y luego de ganar, constantemente surgía el tema de la transparencia y el hecho de brindar información clara a los donantes, realizando una comunicación constante justamente para generar
confianza y pensar la alianza con el donante como un trabajo conjunto que se sostenga a lo largo del tiempo. En ese sentido, obviamente, decirles a todos que este reporte va a estar disponible en nuestra página web, en la página web de RACI, para que sea de libre acceso por parte de ustedes. Y con nuestra presentación ya de los resultados realizada, queremos pasar al segundo momento de este encuentro, en el cual, como les adelantábamos al principio, vamos a tener a diferentes especialistas que nos van a brindar su mirada sobre la cooperación en nuestra región. Les recordamos, obviamente, la posibilidad de realizar las preguntas en el chat y que al cierre del encuentro vamos a tener un espacio para las mismas. Vamos a estar escuchando a Carla Musi de OCDE, Belén Arce de Banco Galicia, Inés Pausadela de Cívicus y Andrés Gutiérrez León de RECID. Primero vamos a estar escuchando a Belén Arce. No sé, Belén, si estás por ahí. Sí, perfecto. Bueno, Belén Arce es líder en inversión social estratégica en el Banco Galicia. Es docente universitaria en sustentabilidad, fundadora y exdirectora de Suma, Ideas e Impacto, y consultora en Empresas B Internacional. Así que, Belén, te paso la palabra. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ahí está, perdón, no podía activar mi audio. Bueno, buenos días, mejor dicho, para todos ustedes. Bueno, un placer haber sido invitada por la RACI para ser parte de este gran evento de cooperación, ¿no? Y un poco cuando ayer conversando con el equipo de RACI sobre mi participación, la participación, mejor dicho, del Banco Galicia, pensaba, bueno, ¿en qué es esto de la cooperación, ¿no? Y cómo trabajamos la cooperación desde una institución tan importante en Argentina como es el Banco Galicia, y cómo lo trabajamos sobre todo con nuestros aliados, ¿no? Con las organizaciones del tercer sector, con el sector público, con otras empresas, con nuestros clientes. Y un poco acá la idea es contarles un poco cómo trabajamos del banco y cómo con la RACI hemos llevado adelante diferentes instancias justamente de cooperación en beneficio no solamente de la comunidad, sino también de cómo logramos potenciar nuestro impacto, ¿no? Para eso quería un poco contarles, por si acá los presentes no saben, el Banco Galicia es uno de los bancos más importantes en Argentina. Es un banco que justamente lo que nosotros buscamos trabajar siempre es cómo ser cada vez más fuertes como actor social relevante, ¿no? Estando a la vanguardia de las mejores prácticas. Nuestro propósito tiene que ver con, obviamente, llevar adelante las mejores prácticas con una gestión innovadora, pero que se traduzca en hechos y resultados concretos, para poder impactar positivamente en la vida de los colaboradores, de los clientes, de la sociedad y del ambiente, tanto en el mediano como en el largo plazo, ¿no? Y esto obviamente que lo hacemos pensando en ser la mayor plataforma financiera en Argentina, pero con un diseño regional, ¿no? Trabajando siempre alineándolos a las diferentes temas, ¿sí? Diferentes lineamientos internacionales como es la Agenda 2030, las normas ISO, Pacto Global, bueno, diferentes tipos de lineamientos. Pero sobre todo, y acá digo para ir de lleno al tema de hoy, ¿no? De la cooperación, trabajamos de forma que la sustentabilidad, nuestro impacto socioambiental, sea transversal al negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que esté presente en todo lo que hacemos, ya sea con inversionistas, con colaboradores, con nuestra cadena de valor, con nuestros clientes. Y acá es donde el pilar, ¿no? O sea, nuestros drivers estratégicos, de alguna forma como banco y como grupo financiero, ya que somos un grupo financiero y el banco es uno de las empresas más importantes, buscamos llevar adelante diferentes, de alguna forma, iniciativas que respondan a las necesidades de este contexto, ¿no? No solamente en temas de financiamiento, sino también en temas de acción climática, inclusión y educación financiera,
diversidad y, por supuesto, el desarrollo local, ¿no? Es decir, cómo hacemos para contribuir con el desarrollo de las comunidades a través de programas de inversión de impacto, de compras responsables, en diferentes ejes como educación, salud, empleo, mecenazgo, voluntariado y entre otros. Y acá es cuando nosotros llevamos adelante todas estas iniciativas con un modelo de contribución. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que llevamos todas estas ideas que terminan transformándose en proyectos, que luego son programas, los llevamos adelante con aliados, ¿no? Y acá es cuando la RACI siempre es uno de los que está presente en nuestro año a año, en esta idea de poder compartir justamente la idea, la estrategia, pero sobre todo también estar juntos en la medición del impacto, ¿no? Por eso un poco cuando uno habla de la cooperación, ¿no? con organizaciones de la sociedad civil, pero que de alguna manera impactan, no solamente en la sociedad, en el gobierno, en los diferentes actores, pensamos en, bueno, cuáles son las ventajas, ¿no? de poder compartir. Y acá es cuando justamente hablamos de que hacer acciones de cooperación, ¿no? de poder ser parte de alianzas como estas, tiene que ver con compartir un know-how, ¿no? Algo que siempre con la RACI nos hemos sentido muy cómodos, es compartiendo los conocimientos que tanto nosotros tenemos, tal vez del sistema financiero, por supuesto en Argentina, y nuestra experiencia en materia de sustentabilidad en nuestro país, y cómo la RACI con su red nos acerca las diferentes iniciativas, las diferentes, obviamente, temas que el contexto nos propone analizar, ¿no? frente a bueno, situaciones cada vez más complejas, tanto a nivel social como a nivel ambiental. Cuando hablamos de cooperación, también hablamos de compartir recursos, ¿sí? No solamente recursos económicos, sino lo referido a recursos humanos, tanto como no sé, han dado talleres para nuestros equipos, hemos generado juntos programas de innovación para el tercer sector, ¿no? Por ejemplo, y yendo a un caso puntual, hace 2 años decidimos, frente a la necesidad de que diferentes organizaciones del tercer sector nos mostraban, ¿no? que post pandemia, sobre todo de la innovación, era un tema muy complejo de abordar, y que le faltaban herramientas. Bueno, con RACI decidimos armar juntos diferentes talleres de Design Thinking para organizaciones de toda Argentina, de diferentes ejes, de educación, de salud, de empleo, de ambiente, para poder brindarles juntos herramientas de innovación. Y la verdad que los resultados han sido tan buenos que los hemos repetido, mejor dicho, en varias oportunidades. Pero sobre todo creo, y en esto de la cooperación, tiene que ver con también poder medir juntos, ¿no? lo que hacemos para poder mejorar, para poder analizar los puntos fuertes y los puntos tal vez no tan fuertes, o las propuestas de mejora que tenemos que seguir trabajando juntos. Y también en este tema de la cooperación quiero dejar en claro el trabajo en red, ¿no? Como RACI y otros organismos con los que trabajamos nos acerca a estar en contactos en la territorialidad, ¿no? A veces las organizaciones grandes nos apoyamos muchísimo en la sociedad civil porque son los que conocen obviamente el terreno y nos permiten poder seguir potenciando el impacto, ¿no? Cuando uno siempre habla de sustentabilidad, estamos hablando de hacernos cargo de los impactos que generamos, potenciando obviamente aquellos positivos. Y en un evento de cooperación, y acá digo, muy súper interesante el estudio que recién estaban comentando, ¿no? Cómo con los datos podemos tomar buenas decisiones. Algo que, digo, como recomendación, y ya para cerrar un poco mi participación, creo que en esto de poder medir lo que hacemos, poder tener la información concreta desde cuántas personas participan en un taller, cómo fue esa participación, cuáles fueron los resultados, cómo fue el feedback que se le da a estas personas, es clave para poder mejorar el día a día y poder tomar decisiones basadas en evidencia, no solamente en sentimientos, sino diciendo, bueno, qué es lo que el contexto nos demanda, qué información tenemos, cómo analizamos lo que nos pasa, para poder justamente así seguir cooperando, valga la redundancia, ¿no? en una sociedad mejor, tanto a nivel local, como es el caso de Galicia en Argentina, como a nivel regional, como estamos compartiendo en este evento. Así que por mi parte, muchísimas gracias, y quedo atenta a alguna pregunta o comentario. Bueno, muchas gracias, Belén, por tu participación, súper interesante, y tocaste temas que, bueno, como decías, también desde RACI nos súper interesa, sobre todo también el trabajo en alianza con distintos actores. Para quienes están escuchando pueden dejar sus preguntas en el chat, y si les parece seguimos con la próxima participación. Ahora hay un comentario. Bueno, ahora, si les parece, pasamos a Carla Musi. Carla es analista de políticas públicas en la Dirección de Cooperación para el Desarrollo de la OCDE, especializada en sociedad civil. En la OCDE ha trabajado en diversos temas relacionados a la sociedad civil, incluyendo gobierno
abierto, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. Es parte del equipo encargado de implementar la recomendación del Comité de Ayuda al Desarrollo sobre la habilitación de la sociedad civil en la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria. Así que, Carla, cuando quieras, el piso es tuyo. Ahí. Estamos haciendo. Ya, perfecto. Creo que no me podía quitar el mute, pero ya, muchas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla bien? Sí. Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, muchas gracias y buenos días a todos en América Latina y buenas tardes desde París. Gracias de nuevo a todo el equipo de RACI por habernos invitado a este encuentro y felicidades también por ese estudio tan importante para las organizaciones de la sociedad civil en la región. Yo trabajo desde la cooperación, la Dirección de Cooperación para el Desarrollo en la OCDE, donde realizamos estadísticas, análisis y estudios, incluido en el equipo de trabajo que se enfoca en la sociedad civil para la cooperación para el desarrollo. Y cubrimos un poco el trabajo que realiza el Comité de Ayuda para el Desarrollo, que es un comité internacional de la OCDE, que está compuesto de 31 países miembros de la OCDE, de los cuales no todos son... O sea, de los 38 países miembros de la OCDE, 31 son miembros de este comité, que son la mayoría de los países donantes en el mundo. Hoy les voy a presentar un poco los hallazgos del reporte de los miembros de este comité con la sociedad civil y me voy a enfocar un poco en la parte del financiamiento de las organizaciones y después también hablaré brevemente sobre el seguimiento que se dio al reporte, que fue la adopción de una recomendación del comité sobre la habilitación de la sociedad civil. Y bueno, el reporte fue publicado en el 2020 y está organizado en 3 capítulos principales, un poco lo que dice la literatura, lo que aprendimos en encuestas y consultas que realizamos y cuáles fueron los puntos de acción, un poco como las conclusiones que se propusieron en el estudio como puntos a seguir. Y nada más para mencionar que el estudio obviamente fue realizado con datos cualitativos y cuantitativos de diversas fuentes. Se hicieron 2 encuestas, uno tanto a los miembros del comité como también a organizaciones de la sociedad civil. También hicimos muchas consultas y obviamente también lo basamos en estadísticas sobre los flujos de ayuda al desarrollo que produce la OCDE. Y bueno, el reporte obviamente aborda muchísimas temáticas distintas, como es cómo se definen las organizaciones de la sociedad civil, cuáles son las políticas públicas que existen, que tienen los miembros del comité, cuáles son los objetivos que tienen para trabajar con la sociedad civil. En términos de financiamiento, miramos cómo se proporciona y quién recibe esa ayuda, qué tipo de diálogo existe con la sociedad civil, cuáles son los requisitos administrativos que existen, qué tipo de monitoreo de resultados de aprendizaje se realiza en torno al apoyo que se da a la sociedad civil y también cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia. Obviamente no tengo tiempo de meterme a los hallazgos de cada uno de estos puntos, pero me voy a enfocar un poco en la parte de financiamiento, como mencionaba, y un poco en los puntos de acción que surgieron después. Como saben, los donantes utilizan desde el punto de vista de la OCDE, miramos 2 modalidades que se utilizan para financiar a la sociedad civil. Como pueden ver, las estadísticas muestran que la financiación se da en gran parte en forma de apoyo a través de las organizaciones de la sociedad civil, es decir, se le llama también financiamiento asignado. Este tipo de financiamiento es para implementar proyectos y programas que definen los donantes mismos y esto representa más o menos 12% del total de la ayuda bilateral que se da y el restante se da en forma de apoyo directamente a las organizaciones. También se llama apoyo institucional, presupuestario, estratégico, que no tiene restricciones o fines específicos. Y este tipo de fondos se da a las organizaciones para que lo utilicen a su discreción para programas y actividades que
definan las organizaciones bajo su propia autoridad, y esto representa solamente el 2% del total de la ayuda bilateral. Y nada más como nota, utilicé datos actualizados, pero hasta el 2020, que fueron publicados en el 2022, pero el estudio cubre hasta el 2018. Si miramos ahora quién recibe la ayuda, podemos constatar que el 93% del financiamiento los reciben las organizaciones nacionales de los países donantes o las organizaciones internacionales tipo ONU. Y solamente el 7% de la financiación la reciben directamente las organizaciones locales, es decir, las que están basadas en países en desarrollo o les llamamos países socios. Y bueno, ¿qué problemas nos plantean estas cifras? Por un lado, que las organizaciones perciben ese apoyo financiero como algo muy directivo, que es definido por parte de los donantes. También que la dependencia excesiva de las organizaciones como implementadores en nombre de estas prioridades definidas como donantes pueden afectar de una manera negativa la rendición de cuentas de las organizaciones y también su eficacia. Y también surgen preguntas sobre si este apoyo puede conducir a un cambio a largo plazo, a resultados concretos. Y también que a pesar del reconocimiento y de los esfuerzos que se han realizado para localizar el financiamiento a organizaciones en los países socios, solamente, como vimos en la diapositiva anterior, solamente el 7% de esa ayuda llega directamente a las organizaciones locales. Y por último, que ese financiamiento no cubre la diversidad de actores que existen en el terreno, es decir, actores informales como son los movimientos sociales o formas tradicionales de sociedad civil como son los sindicatos o asociaciones profesionales, o otros actores nuevos de la sociedad civil como son empresas sociales. Y bueno, el estudio contiene muchos puntos de acción que llamaron a los miembros del comité como conclusiones para después del estudio, y aborda todos los temas que cubre el estudio, como la necesidad de aclarar qué se entiende por sociedad civil, de adoptar políticas públicas para trabajar con la sociedad civil, y diseñar, por ejemplo, mecanismos de financiamiento que puedan fortalecer a la sociedad civil y que al mismo tiempo le permitan también cumplir los objetivos de desarrollo que las organizaciones tienen a nivel local. También brindar apoyo directamente a las organizaciones de los países socios, es decir, aumentar ese 7% que existe y apoyar a actores más diversos de la sociedad civil que existen, reducir también requisitos administrativos y bueno, entre muchos otros. Y ahorita voy a regresar al punto sobre la recomendación, pero antes quería hablar un poco sobre el impacto también que tuvo la pandemia. El estudio se realizó antes del COVID-19, pero como se publicó un poco como durante la pandemia, realizamos un diálogo con sociedad civil y con los miembros del comité para reflexionar un poco como qué quería decir este nuevo contexto de COVID-19 y cómo se relacionaba un poco a esos hallazgos que tuvimos en el estudio, y descubrimos que muchos de los desafíos que se plantearon con COVID-19 hacían mucho eco en esos puntos de acción que acabo de mencionar. Por ejemplo, que muchos miembros durante la pandemia empezaron a desarrollar programas con más flexibilidad en el financiamiento, simplificaron requisitos administrativos y financieros, es decir, como que empezaron a ver que era posible realizar ese tipo de financiamiento un poquito diferente y del cual no tenían, no se atrevían, digamos, un poco a hacerlo antes. Y también otro punto importante es que los miembros empezaron a preguntar qué más se podía hacer para promover y proteger el espacio cívico, que también se mencionó hace rato, que como vimos, obviamente las medidas desproporcionadas que muchos países tomaron durante el COVID-19 impactaron la capacidad de funcionar de muchas organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, después de la publicación y con base a los resultados del estudio y de estas reflexiones del COVID-19, los miembros del Comité de Ayuda adoptaron esta recomendación en el 2021 sobre
habilitación de la sociedad civil en la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria. Es el primer estándar internacional en la materia que aborda realmente habilitación de la sociedad civil en la cooperación para el desarrollo. Y bueno, una recomendación por qué es importante y qué quiere decir. Es un instrumento legal que tiene la OCDE, es una ley blanda, es decir, no tiene carácter vinculante, pero es un compromiso político que da mucha fuerza moral y representa una voluntad política un poco de los adherentes. Tiene también un alcance global, es decir, no solo los 31 miembros del comité pueden adherir, sino también otros donantes y otras organizaciones internacionales que no son miembros pueden también adherirse como a este estándar. Y una recomendación también ayuda a proporcionar como un marco común, un estándar para todos los adherentes. Y rápidamente, ¿qué contiene la recomendación? La recomendación trata como básicamente de lo que los miembros deben de hacer para habilitar mejor a la sociedad civil, y lo abordamos desde 3 pilares interconectados sobre cómo los miembros pueden primero respetar, proteger el espacio cívico, apoyar y colaborar con la sociedad civil, y también al mismo tiempo estimular la eficacia, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones. Y es importante para nosotros como esta coherencia y complementariedad entre los fundamentales, porque sentimos que los 3 desafíos que cubren cada uno de los 3 pilares están interrelacionados y se afectan entre sí. Es decir, no puedes solamente abordar la parte de financiamiento sin mirar también la parte del espacio cívico o también la parte de la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, no voy a entrar a detalles tampoco en el contenido de toda la recomendación, pero quisiera hacer nada más como un hincapié en los aspectos importantes que se relacionan a la conversación sobre hoy del financiamiento, que este pilar básicamente llama a los adherentes a dar pasos para hacer más políticas y prácticas más efectivas en su apoyo, en su compromiso a los actores de la sociedad civil. Y una de las disposiciones llama específicamente aumentar la disponibilidad y la accesibilidad del apoyo directo, flexible, previsible, incluyendo el apoyo no marcado o basado en programas para mejorar la independencia financiera, la sustentabilidad y la participación local de las organizaciones. Esto podría ayudar a que parte de ese 93% de los fondos sea recibido un poco más directamente por las organizaciones locales. Y bueno, para terminar, simplemente mencionar que una de las maneras en las que desde el secretariado de la OCDE estamos apoyando a los miembros para implementar la recomendación es desarrollando cajas de herramientas sobre los distintos temas que cubre la recomendación. Y la primera que vamos a publicar en las próximas semanas es precisamente sobre cómo los donantes pueden financiar mejor a la sociedad civil en los países socios. Y lo estructuramos como una guía práctica en torno a las principales decisiones que tienen que dar los donantes para financiar a las organizaciones, y los ayudamos a responder preguntas como cuáles son los canales y modalidades que se deberían de usar que permiten habilitar más a los actores locales, cómo se pueden identificar mejor a los actores locales, cómo se puede manejar mejor la gestión de riesgo, qué mecanismos de transparencia y de monitoreo se pueden usar. Y para cada una de estas preguntas las respondimos como primero dando las opciones más efectivas, pero también al mismo tiempo observando como dando consideraciones a tener en cuenta, porque en cada una de estas preguntas los contextos cambian y depende mucho del contexto local, y damos también como enfoques de mitigación para evitar consecuencias no deseadas en los países en desarrollo. La guía se va a publicar en las siguientes semanas y con gusto la estaremos compartiendo con ustedes. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias de nuevo a Razi por el espacio, y les devuelvo la palabra. Excelente, Carla. Muchísimas gracias. Súper interesante.
y obviamente gustosos de leer esa guía, si bien esté publicada. Les recordamos nuevamente, vamos a abrir a preguntas al final del encuentro, y ahora pasamos a nuestro tercer especialista, Andrés Gutiérrez León. Andrés, ¿estás por ahí? Mientras voy presentándolo, Andrés es máster en Políticas Públicas y Cooperación Internacional de la Universidad de Columbia y Externado de Colombia. Trabaja desde hace 10 años en la promoción del desarrollo sostenible en Iberoamérica. En 2016 ganó el Premio Iberoamericano de Investigación en Cooperación Triangular y Sur-Sur. En Ecuador y en América Latina es académico y consultor de organismos internacionales. Actualmente trabaja como coordinador de monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento en la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. Muchísimas gracias, Andrés, por estar acá el día de hoy. Te comparto el micrófono. No, muchas gracias, Ailén, y también me sumo a las felicitaciones a RACI por este estudio que han realizado, por los resultados que creo que son muy valiosos para los que nos compartieron. Agradecerle a Mariana, a ti y a Kiara también por considerarnos para compartir este espacio. También me siento muy honrado de compartir este breve panel con Belén, con Carla. Creo que vamos a complementar información importante. Igual les preparé brevemente una presentación que creo que en función de los hallazgos que ustedes presentaron, me confirman en este momento si van a poder, si están viendo en este momento la presentación. Sí, ahí está. Sí. Espérenme un momento que no me está dejando colocar el tema del Zoom, está bloqueando la opción de... Espérenme un momento. De poner pantalla completa en la presentación. A ver si ahí Ya. podemos... Ahí seguramente ya les está la opción completa. Sí, ahí vemos perfecto. Perfecto. Listo. Algo que sí quería comentarles y resaltar del estudio que ustedes hicieron y que mencionan, y felicitarles sobre todo por estos levantamientos de información, creo que de la cooperación sur-sur y triangular que mencionaron, que identificaron dentro de este ejercicio, creo que es muy interesante. Todavía nos falta muchísimo a nivel regional identificar estos distintos flujos de financiamiento dentro de la cooperación y también de la cooperación descentralizada. Por ejemplo, algo que mencionan y vi en el chat, sobre todo el tema de la cooperación descentralizada, creo que es algo clave, y sobre todo en esto que yo les quiero plantear en este momento, o complementar lo que ustedes plantearon con los hallazgos y de la información que tenemos y hemos realizado desde RECI, de la Red Ecuatoriana de Cooperación, es de renovar el ecosistema de la cooperación internacional para el desarrollo. Creo que es importante, y en función también de lo que ha planteado Belén, esto de la cooperación, entenderlo más allá del financiamiento, sino que la cooperación internacional tiene varios mecanismos y modalidades que van allá del tema de financiamiento, entendiéndose como recursos, ¿no? Y también de lo que mencionaba Carla, justamente en el tema de política pública. Creo que en este renovar, sí vamos a necesitar efectivamente construir políticas públicas y ya le vamos a plantear en su momento para un nuevo ecosistema en esta renovación, ¿no? Este nuevo ecosistema entendiéndose como tanto actores públicos, privados y sociedad civil requieren para dinamizar todo el tema de financiamiento para el desarrollo. Aquí complementando y también para la reflexión, en los últimos reportes que se han realizado, y este es del Sistema de Naciones Unidas, desde el 2008, ahí ustedes van a ver desde el 2008 propiamente, y si ven ha habido una línea de una tendencia creciente de la asistencia humanitaria. Esto es una tendencia que está, y seguramente ahora con el contexto de Ucrania, esta tendencia va a seguir incrementándose. Mientras que la cooperación para el desarrollo, llámese, bueno, en el marco de la Agenda 2030 y los ODS, el financiamiento para los ODS básicamente se ha estancado. O sea, la tendencia que lo que nos dice propiamente es que el financiamiento para el desarrollo
ha sido ya superado propiamente por lo que es la asistencia humanitaria. ¿Por qué les menciono esto? Sí es importante tenerlo dentro del análisis de contexto, que nosotros vamos a tener un escenario cada vez más complejo y que el financiamiento para los distintos proyectos, ¿cierto? Dentro de este ecosistema que les estaba mencionando, va a tener un mayor enfoque efectivamente en lo que es asistencia humanitaria. Esto obviamente responde a varios contextos. Tendríamos que hacer otro panel, otra discusión justamente para analizar el porqué de este tema del financiamiento, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta y que efectivamente es algo que a la región de América Latina y el Caribe no es exenta de este fenómeno. Entonces, esto es algo importante de tenerlo en cuenta. En esa línea, este es un reporte que recién se lo analizó del año que cumplió ya la guerra de Ucrania. En el año que tiene Ucrania, en el conflicto de Rusia con Ucrania, más o menos lo que se estima es que un año ha contabilizado cerca, bueno, de 80.000 millones de dólares, versus a lo que en 3 años contabilizó el COVID, que es de 11.000 millones de dólares. En 3 años, todo el APIL y toda la respuesta a COVID alcanzó 11.000 millones. Mientras que un año toda la respuesta a asistencia humanitaria, obviamente aquí ustedes van a ver asistencia humanitaria, financiera y todo el tema que es cooperación militar, está en 80.000 millones. Aquí mi mensaje es principalmente, obviamente, que el financiamiento no es que es escaso. Existe financiamiento. Obviamente que hay prioridades y agendas. Y hay que tenerlo muy en cuenta en ese sentido, que a veces el financiamiento obviamente responde a un contexto y eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, y lo importante aquí es saber cómo nosotros, efectivamente, a través de arreglos institucionales y a través de una política pública, podemos ir canalizando y generando mecanismos de financiamiento mucho más a largo plazo y que permitan dinamizar este ecosistema, tanto de financiamiento como de cooperación internacional. O sea, esto es como unas breves cifras, como les digo, más para la reflexión y también para tenerlos en cuenta dentro de este contexto que hemos estado planteando. Sin embargo, no todo, digamos, es negativo en este aspecto o para la reflexión. Aquí yo les estoy colocando dentro también de los reportes que mencionaron y que ustedes lo identificaron, que es efectivamente la cooperación descentralizada. Si bien los flujos de cooperación, de asistencia humanitaria han ido incrementando y los de cooperación para el desarrollo se han estancado, por decirlo de una manera, y se han reducido, sobre todo de AOD en la región de América Latina. No obstante, la cooperación descentralizada sí ha crecido. O sea, esto está incluso en línea a lo que ustedes identifican. O sea, sí hay un mayor financiamiento ligado a cooperación descentralizada. Incluso uno de los grandes aspectos, y esto les digo en el caso de Ecuador, la cooperación descentralizada tiene un comportamiento distinto a la cooperación convencional, digamos, de norte-sur y a la cooperación, digamos, a nivel nacional. Entonces, sí tiene un distinto comportamiento y una de las grandes bondades de esta cooperación es que está trabajando en territorios donde por lo general existen mayores necesidades y mayor vulnerabilidad. Entonces, es importante destacarlo. Lamentablemente, ¿y por qué lo planteo aquí? Es que a nivel regional todavía nos falta recursos o información sobre realmente el comportamiento de la cooperación descentralizada, desde los gobiernos locales, incluso desde la sociedad civil. Entonces, estos primeros ejercicios que están realizando, sí es muy valioso tener esta información, ¿no? Pero sí es importante destacar que la cooperación descentralizada sí ha tenido un comportamiento distinto a lo que les acabo de compartir. Y por último, el tema de la cooperación sur-sur triangular, que también lo mencioné y vi que en el chat había algunas consultas de la cooperación sur-sur triangular, también de la cooperación descentralizada. El tema de la cooperación sur-sur triangular. A ver, este primer gráfico que ustedes están viendo aquí a la izquierda es del reciente informe que publicó la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIR, que es quien ha estado haciendo este mapeo de la cooperación sur-sur triangular. Y en este gráfico ustedes van identificando cuál ha sido el comportamiento y la tendencia de este mecanismo en esta región de Iberoamérica. Obviamente,
hay una tendencia totalmente decreciente, ¿ok? Cada vez se ha estado utilizando menos de estos mecanismos. No obstante, y esto también es importante en el gráfico que de aquí a la derecha, que es un ejercicio que desde la RECI nosotros apoyamos, y justamente también en lo que ustedes levantaron información, sí existe experiencias de cooperación social triangular por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, sí es importante ir analizando que la cooperación social y los distintos mecanismos de cooperación requiere justamente una mayor participación desde un enfoque multiactor o de múltiples interesados, que lo establece incluso la Agenda 2030, pero sí requeremos que establecer justamente en esta renovación de este ecosistema que se permita complementar los esfuerzos y el uso de las distintas modalidades de cooperación con este enfoque multiactor. En este caso, igual se le compartirá a Razi la presentación e incluso las fuentes de estos para que ustedes tengan acceso a esta información. La cooperación social y triangular, efectivamente, por parte de la sociedad civil, ha generado grandes aportes e impacto a este ecosistema. Igual, este mecanismo y modalidad está dentro de esta nueva contabilización de cooperación y es algo que voy a cerrar, que es este famoso nueva contabilización del financiamiento para el desarrollo, que efectivamente lo ha establecido desde la estructura de la OECD y que existe el grupo de justamente ya de los mecanismos TOST. Nosotros generalmente, ¿y por qué voy a cerrar con esto? Generalmente nosotros nos hemos enfocado muchísimo en lo que es AOD, ¿no? En la famosa ayuda oficial para el desarrollo, que es del 0.7%. Los últimos reportes sabemos que muy pocos cooperantes han alcanzado el 0.7%, el resto, digamos, está en veremos, igual es totalmente un compromiso. No obstante, este ecosistema de la cooperación de financiamiento es un ecosistema que ha ido transformándose a un tema mucho más complejo. Tenemos otros flujos oficiales, tenemos sobre todo también flujos privados, que todavía no estamos logrando localizar o focalizar realmente ese tipo de financiamiento en nuestros territorios. Por ejemplo, en el caso de Ecuador y América Latina, muy pocas estructuras están logrando identificar este tipo de financiamiento. Si bien hay un gran esfuerzo por parte incluso de la OCDE y del grupo de mecanismos TOST, todavía existe información que está solapada o incluso que no se puede identificar o reportar ese tipo de información. Incluso no solamente de los cooperantes, digamos, tradicionales, sino también del otro tipo de actores que están vinculados en el ecosistema de cooperación. Es importante que tengamos identificado esto, que este ecosistema cada vez está más diverso, se ha ido adaptando obviamente a una nueva agenda, y creo que ahí es muy importante que nosotros vayamos generando este tipo de evidencia, vayamos generando también este tipo de habilidades y conocimientos, que el financiamiento para el desarrollo ahora es más complejo y que va a requerir otro tipo, efectivamente, para nuestro parecer, y lo que les planteo justamente aquí, es esos arreglos institucionales que permitan ese diseño de ecosistema, que dinamice este ecosistema. Actualmente nosotros, en el caso de América Latina y el Caribe, tenemos un ecosistema en cada uno de nuestros países, a veces apático y que no realmente facilita esas alianzas entre lo público y privado, y considerando también el potencial que tiene la sociedad civil, tanto de apoyar el financiamiento y con las capacidades que tiene la sociedad civil. Entonces, es muy importante que dentro de este arreglos institucionales facilitemos una construcción de política pública para dinamizar el ecosistema de la cooperación internacional, y considerando ahora esta complejidad que requiere el financiamiento para el desarrollo. Entonces, eso es importante que nosotros lo vayamos teniendo dentro del radar, porque el financiamiento para el desarrollo, si bien la ODE ha ido, sobre todo para América Latina, ha ido con una tendencia decreciente, no obstante, los otros tipos de financiamiento o los otros flujos de financiamiento sí ha tenido una tendencia creciente. Por ejemplo, los famosos mecanismos Blend. Los mecanismos Blend para América Latina han tenido una tendencia creciente con respecto a la ODE propiamente, o sea, de grants, de grants que no son no reembolsables,
Eso obviamente tiene una tendencia no creciente aquí en América Latina, pero sí los mecanismos Blend han ido creciendo. Entonces sí hay que ir comprendiendo este diverso sistema de financiamiento que se está planteando para la región. Esto es algo brevemente que les quería compartir. Espero que sea de utilidad. Como les digo, les voy a compartir esta presentación a Razi, a Lian y a Kiara para que les pueda compartir con todos. Para mí ha sido un gusto y cualquier cosa quedo atento a los comentarios. Muchísimas gracias, Andrés, por tu exposición. Sentimos que complementa mucho el estudio que estamos llevando adelante. También avisarles ahí, bueno, ya hay algunos que están dejando algunas preguntas, pero los animamos a consultar. Después vamos a tener un espacio para poder responderlas y les haremos llegar también, una vez que esté publicado, nuestro estudio y la grabación a este evento, que es algo que también muchos estaban consultando. Y ahora sí, doy paso a nuestra cuarta panelista, Inés, si estás por ahí. Aquí estoy. Ahí aprovecho a presentarte. Bueno, Inés Pusadela es doctora en Ciencia Política y se desempeña como especialista senior de investigación en Cívicus y es profesora también de la Universidad ORT de Uruguay. Es coautora del informe sobre el estado de la sociedad civil, cuya edición 2023 fue lanzada ayer, y codirige la iniciativa de análisis político Cívicus Lens. Su trabajo se centra en la acción de la sociedad civil y los movimientos sociales en defensa de los derechos y la integridad del espacio cívico. Así que, Inés, el piso es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir también mi pantalla, solo para que tengan un acompañamiento visual de lo que les voy a comentar. No sé si están, ya ven mi pantalla, Sí. ¿sí? Ahí Bueno. se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo pensaba, digamos, presentarles los hallazgos, pienso presentarles los hallazgos de un par de investigaciones que hizo Cívicus junto con Impactia, una plataforma de una startup social en Colombia, y en la guerra sí, creo que también estuve involucrada de alguna manera, pensando en cómo complementan los hallazgos de este último informe de RACI, pero también ahora veo que está muy en línea con lo que acabo de escuchar de los panelistas anteriores, del informe de la OSD y también de lo que acaba de presentar Andrés. O sea, es bastante notable y refuerza todavía más lo que les quiero comentar, porque bueno, el panorama, ¿no?, del financiamiento y del acceso a recursos de las organizaciones de la sociedad civil en la región es la forma en que lo abordamos, la forma en que lo entendemos, las investigaciones que hay hechas son todas muy fragmentarias. Y es muy difícil tener un panorama completo, realmente cabal de cuál es la situación. Y estoy viendo que, bueno, por distintas vías, distintas investigaciones que lo abordan de diferentes maneras, estamos observando básicamente los mismos fenómenos. Entonces, que de verdad estamos captando algo que está ocurriendo en la realidad, que no es algo, no está en nuestra imaginación, que esto de verdad está ocurriendo y está ocurriendo de esta manera, y que tiene consecuencias brutales, ¿no?, en la región, dada la importancia que tiene el trabajo de tantas organizaciones de la sociedad civil que quedan excluidas del sistema de reparto, ¿no? Es un sistema que finalmente estamos observando que tiene una cantidad de ineficiencias y de inequidades, ¿no? Las dos cosas conspiran contra el acceso a los recursos de las organizaciones. Entonces, bueno, las investigaciones que les quería comentar, les voy a dar algunos datos, algunos hallazgos de estas investigaciones. Son dos, fue un proyecto que tuvo dos fases. La primera se hizo, bueno, justo antes de la pandemia, en 2019, la segunda se hizo en 2022, el año pasado, y tuvo características muy distintivas, porque la primera fase se caracterizó por analizar el lado de la oferta, ¿no?, de recursos, y la segunda más los problemas de la demanda, ¿no?, los problemas que experimentaban las organizaciones para acceder a los recursos. Entonces, en esa primera, no sé qué, no puedo pasar, a ver si puedo pasar. Ahí va. Esa primera fase de la investigación resultó en este informe que ven aquí, al que pueden acceder, que consistió básicamente en analizar la base de datos de Impactia, que incluye miles de convocatorias y oportunidades de acceso a financiamiento abiertas a organizaciones y activistas de la sociedad civil, pero también a otras entidades que promueven el desarrollo en América Latina, ¿no? Bueno, los hallazgos de esta investigación corroboraron algunas tendencias que ya habían sido muchas veces enunciadas en la literatura sobre este tema. En primer lugar, la existencia de una oferta de recursos muy limitada,
en particular de recursos exclusivos para la sociedad civil, ¿no? Y todavía más, más limitada cuando se trataba de la sociedad civil de América Latina. Eso significa básicamente que las organizaciones de la sociedad civil de la región tienen que competir en condiciones bastante desiguales con organizaciones de la sociedad civil de otras regiones del mundo, porque no son recursos exclusivos para ellas, regiones que además muchas veces son más prioritarias para los donantes, entonces es otro problema. Pero peor aún, también con actores privados o también actores gubernamentales, ¿no? Porque muchos de estos recursos ni siquiera son exclusivos para actores de la sociedad civil. Y muchos de estos actores con los que la sociedad civil compite están mucho mejor preparados para satisfacer las exigencias de los donantes. Y por supuesto es un nivel de competencia que es todavía más difícil de afrontar para organizaciones de la sociedad civil locales, pequeñas, de base o formadas recientemente. Y bueno, esta es una distinción, ¿no? Entre tipos de organizaciones de la sociedad civil que está muy presente alrededor, a lo largo de todo el trabajo, porque efectivamente cuando se habla de sociedad civil así en general, bueno, se omite, ¿no? Esto de que, bueno, hay organizaciones que acaparan muchos recursos y hay otras que nunca reciben nada, ¿no? Y que también la recepción de recursos está muy concentrada en algunos tipos de organizaciones y en algunas organizaciones. Bueno, el segundo hallazgo de este primer informe fue también que los recursos que ofrecidos en general no estaban habilitados para ser utilizados como para cubrir gastos operativos o de fortalecimiento organizacional. La mayor parte del financiamiento accesible a las organizaciones de la sociedad civil estaba destinado a la implementación de proyectos y a la prestación de servicios. ¿No? Es lo que la literatura viene llamando hace rato la proyectización del financiamiento, que estaría empujando a muchas organizaciones a trabajar en áreas menos afines a su misión original, pero para las cuales hay más fondos. Entonces, las terminan alejando de sus roles, ¿no? Políticos, sociales, más importantes, porque no es que no sea importante la respuesta, por ejemplo, de la sociedad civil a la pandemia o a diferentes crisis humanitarias, pero por supuesto, o sea, en muchos casos esa respuesta fue lo que permitió salir adelante de esas crisis, ¿no? Pero técnicamente son actividades en las que pueden ser desarrolladas por otros actores, son tareas que pueden desarrollar los gobiernos, que deberían desarrollar los gobiernos, de hecho, salud, educación, eso es algo que deberían hacer los gobiernos. Lo está haciendo la sociedad civil porque los gobiernos no la hacen, pero son cosas que los gobiernos y el sector privado también pueden hacer. Hay ciertas cosas que solo la sociedad civil puede hacer, y que si no está la sociedad civil para ponerle límites a los poderosos, para llamarlos a rendir cuentas, ¿no? Para hacer un trabajo más político de incidencia, no lo hace nadie, ¿no? Y eso son las labores de la sociedad civil mucho menos financiadas, y eso es un problema. Y el tercer gran hallazgo de este proyecto fue, bueno, la concentración de los recursos disponibles, que es lo que les decía hace unos minutos, que en parte resulta de las preferencias de muchos donantes por reducir sus costos administrativos, obviamente es razonable, minimizar riesgos y colocar sus fondos en manos de unos pocos intermediarios externos, muchas veces organizaciones de la sociedad civil internacionales o organismos intergubernamentales que manejan grandes proyectos, coordinan proveedores secundarios, etcétera, en vez de distribuir directamente apoyos más pequeños a actores locales. Apoyos que los actores locales están en condiciones de manejar, porque no están en condiciones ni de aplicar a un gran proyecto de la Unión Europea, por ejemplo. O sea, no pueden ni siquiera para atravesar las trabas burocráticas y tecnológicas, y el sistema es súper complejo, y por supuesto no están en condiciones de manejar esa cantidad de recursos si es que los consiguieran. Bueno, la segunda fase de nuestra investigación, que fue la que se hizo en 2021-22, terminó en 2022, se corrió del lado de la oferta al lado de la demanda. Entonces, en la primera parte analizábamos la base de datos de los recursos disponibles, en la segunda, o sea, literalmente la oferta de los recursos. En la segunda fase nos basamos en una encuesta administrada a organizaciones de la sociedad civil de la región para conocer su percepción y su experiencia con las barreras que dificultaban la búsqueda y la obtención de financiamiento, y también para hacer una primera aproximación. Eso no fue mucho más complicado de hacer, pero una primera aproximación a un análisis de los costos que la búsqueda de recursos supone para las organizaciones, ¿no? Bueno, esta encuesta recogió más de 400 respuestas de 19 países de la región y de un amplio rango de organizaciones, ¿no? Con algunos países muy sobre representados, digamos, porque ahí entraron en acción nuestros socios locales, uno de los cuales fue RACI. Entonces, por ejemplo, tuvimos sobre representada a Argentina, pero también a Colombia,
porque estaba involucrada la Confederación Colombiana de ONGs, también República Dominicana, Ecuador, etcétera, bueno, porque eran nuestros socios, ¿no?, que difundieron la encuesta. O sea, no es perfectamente representativa de toda la región, pero bueno, nos da una primera aproximación a las dificultades que enfrentan las organizaciones, por lo menos de estos países, ¿no? Entonces, bueno, también, como queríamos entender la visión, ¿no?, del otro lado, queríamos entender por qué, o sea, cuando las organizaciones nos decían, bueno, los donantes nos hacen esto, esto y esto, bueno, queríamos entender cuál era la racionalidad detrás de esas exigencias de los donantes, no eran arbitrarias totalmente, o sea, no es que las hacían para hacerlos sufrir, había una razón. Entonces también hablábamos con los donantes para tratar de entender cuáles eran las razones de esos requisitos, por ejemplo, y tratar de identificar las ineficiencias del sistema en su conjunto, ¿no? No solamente, no asignar, digamos, culpas, sino simplemente entender qué era lo que hacía que el sistema no funcionara del todo bien. Bueno, y los hallazgos de esta investigación, que un poco están resumidas en esta infografía, básicamente nos tienen algo para decirnos tanto sobre las ineficiencias como sobre las inequidades del sistema. No los voy a cargar ni de datos ni de gráficos, pero todo esto está en el informe. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, graficadas todas las respuestas que recibimos en relación con los requisitos más difíciles de cumplir, los tiempos de trabajo, ¿no?, el tiempo que le tienen que dedicar a las organizaciones a cada fase del proceso, el peso que eso representa para algunas organizaciones más que para otras, etcétera, ¿no? Pero bueno, las conclusiones básicamente, primero tienen que ver con la cantidad de recursos que insume la búsqueda de recursos, ¿no? Y este círculo vicioso de que el que más recursos tiene para invertir en la búsqueda es el que más recursos obtiene de la búsqueda. Y el que no puede invertir recursos en la búsqueda, hasta en el extremo directamente, ni siquiera busca recursos, ni siquiera digamos, se financia solo con trabajo y con recursos voluntarios, ¿no? La búsqueda de financiamiento efectivamente insume cuantiosos recursos a todas las organizaciones, pero las tasas de éxito varían significativamente según el tipo de organización, ¿no? Entonces, para las más grandes, con mayores recursos, larga trayectoria, la inversión es casi garantizada, tiene una alta tasa de retorno, mientras que para las más pequeñas tiene un retorno casi de cero, digamos, casi no consiguen nada. Luego, por supuesto, el hecho de que las organizaciones que más necesitan financiamiento son las que están en peores condiciones para hacer la inversión y para conseguirlo, ¿no? Y las razones que nos daban estas organizaciones son, bueno, la falta de personal capacitado, especializado en fondeo, ¿no?, el tema de que solo tienen trabajo voluntario, etc. Luego, bueno, el hecho de que las organizaciones se enfrentan a obstáculos muy diferentes en función no solamente de su tamaño y de su antigüedad, pero también de su estatus legal, y eso es algo que yo ya escuché de otras presentaciones anteriores, ¿no? El hecho de que, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a las organizaciones los grupos más informales, ¿no?, de la sociedad civil, a los que no tienen personería jurídica, por diferentes razones, en algunos lugares porque están trabajando en regímenes autoritarios que no les conceden la personería jurídica, pero también porque implica costos, implica una necesidad de formalizarse como estructuras, que muchas organizaciones no necesitan y a las que les genera un problema, ¿no? Y bueno, una de las cosas que vemos en nuestros estudios que hacemos sobre la acción de la sociedad civil en Civicus es que muchos de los grupos que están teniendo más impacto, ¿no?, en traer los temas a la agenda y en generar cambios, desde el movimiento por el clima, ¿no?, de muy joven, hasta el movimiento por la diversidad sexual, digamos, está caracterizado justamente en gran medida por esa informalidad, ¿no? Y cómo se hace para apoyar a los que están teniendo más efecto en generar cambios positivos en la región. Entonces, bueno, está ese tema. Pero también vimos que las entidades donantes también enfrentan costos significativos, ¿no? Y que, bueno, el ecosistema básicamente es muy ineficiente y que algunas formas de distribución de recursos son muy caras. En el extremo encontramos proyectos que cuestan más de lo que valen. O sea, que finalmente, cuando uno suma todos los recursos que gastaron las organizaciones, todas las organizaciones que aplicaron para obtener un recurso, y todo lo que gastó la organización donante para administrar y otorgar ese recurso, finalmente se gastaron más recursos que los recursos que se distribuyeron. Entonces hay un problema ahí. Bueno, básicamente esto tiene bastantes consecuencias y nosotros, bueno, yo no quiero pasarme ya, creo que me debo haber pasado de mi tiempo, solo no voy a entrar en detalle, pero bueno, terminamos este informe con una serie de recomendaciones, en este caso dirigidas a los donantes, y bueno, me llevó una sorpresa bastante, bastante interesante cuando vi que buenas partes de estas recomendaciones en realidad coinciden con
con la percepción, ¿no? y con el proyecto que tiene la OCDE, de cómo tienen que dirigirse los recursos, ¿no? de cómo lograr que la distribución sea más equitativa, pero también más eficiente, porque finalmente cuando la distribución es ineficiente, también se terminan gastando en el proceso recursos que se podrían tratar de volcar en obtener resultados. Entonces, eso también es un problema. Bueno, me quedo ahí y muchas gracias. Ahí está. Muchísimas gracias, Inés. Súper rico también y muchísimas gracias también por compartir ahí los links a los diferentes estudios de Civicus. Bueno, hemos ido anotando las diferentes preguntas que han surgido para los especialistas. Tenemos una pregunta para Carla que dice, desde tu visión, ¿cómo ves que se refleje el apoyo financiero en la sociedad civil en su desarrollo y en las nuevas estrategias de crecimiento global? Y estimo que sería para cerrar la brecha social. ¿Me puedes repetir la pregunta, Kiara? Dice, desde tu visión, ¿cómo ves que se refleje ese apoyo financiero en la sociedad civil en su desarrollo y en las nuevas estrategias de crecimiento global y cerrar la brecha social? Si entendí bien la pregunta, es como ¿cuál sería el efecto de financiar más un poco la sociedad civil? Como esta idea de la cual también hablaba un poco Inés, refleja un poco como la importancia de localizar la ayuda. ¿Y por qué localizar la ayuda? Porque los agentes de la sociedad, los actores de la sociedad civil que están en sus comunidades son los que saben cuáles son las prioridades para su comunidad, son los que pueden rendir cuentas a su propia comunidad y el impacto que tienen en sus acciones, en los proyectos que realizan de lo local para lo local, es mucho más eficaz al final. Se vio un poco también en COVID, se vio un poco ahora con Ucrania, que son las organizaciones, por ejemplo, de ayuda humanitaria, son las primeras organizaciones las que están ahí para dar respuesta, son también afectadas por este tipo de crisis y son también las que se quedan después de que haya una crisis en alguno de los... cuando todas las agencias de la ONU, por ejemplo, se van, son los actores locales los que se quedan para ver los efectos a largo plazo. No sé si respondí a la pregunta, pero... Bueno, por mi parte creo que sí, porque justamente si la pregunta apunta, digamos, a cuál es tu visión sobre cómo se refleja el apoyo financiero y el tema de la localización, justamente nos parece también súper importante en línea con esto que vos decías. Así que muchísimas gracias, Carla. Vamos a pasar a una pregunta para Andrés. Sí. Bueno, ahí preguntan si sabrías por qué están creciendo los mecanismos de financiamiento blend y si se pueden conocer experiencias exitosas de este tipo de blended finance. Pronto tengo que dar permiso para prender el micrófono. Ahí está. No, muchas gracias, Kiara, y no sé, la persona que hizo la consulta, creo que es muy, muy interesante. En efecto, dentro de este nuevo ecosistema de financiamiento para el desarrollo, bueno, responde uno, efectivamente, para la región de América Latina y el Caribe. Somos un país, bueno, también y aquí seguramente la mayoría lo tendrá presente. Bueno, el principal mecanismo que utiliza el CAD, o que ha definido el CAD de la OCDE, para definir si somos países susceptibles para recibir cooperación, y principalmente OCDE, es el PIB per cápita. ¿Ok? Entonces, América Latina para el Caribe somos la mayoría países de renta media, media alta. ¿Ok? Lo cual efectivamente no refleja mucho la realidad y la complejidad que existe en la región. Desigualdad, pobreza. Incluso hoy en día estamos hablando de países no es en vías de desarrollo, en transición.
los países en transición, que son 2 países aquí en la región que ya se están graduando de países en vías de desarrollo a países desarrollados, que es Uruguay y Chile propiamente. Esos 2 países son los que ya se están graduando de países en vías de desarrollo y están ya considerados como países en desarrollo y por eso están en este proceso de transición. Bueno, todo este previo que te estoy planteando, que eso efectivamente, por ser una región de renta media, considerada de renta media, eso ha hecho que nosotros no seamos susceptibles no seamos susceptibles o priorizados para recibir AOD de esta cooperación financiera no reembolsable, ¿ok? Pero sí, como países de renta media alta, somos susceptibles a los otros mecanismos de financiamiento, como es de estos mecanismos blend. Entonces, América Latina y el Caribe, por ser países de renta media alta o renta media, se reduce el tema de la OD, pero se incrementa estos mecanismos blend. Por ejemplo, uno de los principales actores en la región que está implementando estos mecanismos blend es la Unión Europea. La Unión Europea ha ido reduciendo propiamente todo el tema de AOD, pero incrementando este mecanismo blend en los distintos países de la región. Esto lo hace de manera conjunta con su Banco de Desarrollo, el Banco Europeo de Desarrollo. Porque cuando hablamos de blend, mecanismos blend, quiere decir que un porcentaje va con crédito, obviamente que cumpla con los criterios de financiamiento para el desarrollo, créditos con tasas flexibles, con condiciones, obviamente, con mejores condiciones que la banca, digamos, de primer nivel, pero efectivamente nos dan crédito y un porcentaje de ese financiamiento que nos están dando va a ser cooperación financiera no reembolsable. Generalmente está entre el 70 y 30% de lo que están financiando, o incluso puede llegar a menos porcentaje. Entonces, eso es lo que está utilizando por lo general la Unión Europea en la región. Eso, digamos, es uno de los casos. También sí quiero, y es importante, digamos, hacer énfasis en dentro del nuevo ecosistema de la cooperación financiera. Es importante tener en cuenta, y creo que todo el mundo que participamos en este interesante y fascinante mundo de la cooperación internacional para el desarrollo, es importante tener en cuenta que, y creo que uno de los grandes retos que tenemos es percibir la cooperación internacional y a los distintos actores que están dentro del ecosistema como si la cooperación internacional fuera como ese financiamiento o esa fuente de financiamiento para los distintos proyectos que nosotros tenemos. Y aquí quiero hacer un fuerte hincapié sobre todo en el caso de Ecuador y América Latina. Siempre cuando pensamos en cooperación internacional, a veces pensamos, ¿cuánto me van a dar? ¿Qué financiamiento me van a dar? Y creo que hay que ir rompiendo un poco también esa estructura. O sea, creo que es importante entender, ahí me suma lo que mencionaba Belén al inicio, entender que la cooperación internacional tiene distintos mecanismos y modalidades de implementación. O sea, ese financiamiento puede ir complementado con distintas modalidades y mecanismos. O sea, sí, efectivamente, la cooperación internacional nos puede dar financiamiento, pero también hay distintos instrumentos que no necesariamente son financieros para activar en el territorio y promover el desarrollo. O sea, eso sí creo que es importante, y si cala este mensaje dentro de esta discusión, para mí ya me sentiría muy realizado. Incluso, si plantearles la pregunta a las distintas fundaciones, organizaciones de la sociedad civil o de los distintos actores que tenemos presente, hacer un análisis de nuestro presupuesto, por ejemplo. ¿Qué porcentaje de nuestro presupuesto está apalancado con cooperación internacional? Si ese porcentaje supera el 60 o 70%, no es sano financieramente. Y por eso, en la sustentabilidad de la cooperación internacional, si nosotros logramos estructuras de salida, por ejemplo, y eso ha pasado mucho en la cooperación internacional, por eso existe la Declaración de París, por eso existen, digamos, los distintos instrumentos de la eficacia de la cooperación, de que cuando se va la cooperación o sale la cooperación de ese territorio, la mayoría de ONGs o de fundaciones lamentablemente tienen que cerrar. Entonces, sí les planteo aquí la pregunta, hagamos qué tan sanas son nuestras finanzas. ¿Cuánto depende de cooperación internacional? Si dependen más del 60%, analicen, ver cómo podemos migrar a unos sistemas financieros más de autofinanciamiento o más sanos incluso, que no dependan tanto de la cooperación internacional. Entonces, sí es importante que dentro de este nuevo ecosistema
para el financiamiento para el desarrollo, entendamos distintos tipos de financiamiento, los distintos mecanismos de cooperación, porque dentro de estos mecanismos TOS, que es la ayuda oficial total para el desarrollo, establece la ODE, cooperación sur-sur, cooperación triangular, obviamente otros mecanismos, cooperación descentralizada. Entonces, veamos y rompamos también, digamos, este paradigma tradicional de la cooperación de norte-sur y de financiamiento de donante y receptor incluso, ¿no? Entonces, estructuras más horizontales, y eso creo que es clave también, romper este tema de financiamiento tradicional, ¿no? Básicamente con eso estaría cerrando mi intervención. Muchas gracias por la consulta y espero haber contestado también la duda. Cambio. Muchísimas gracias, Andrés. Estamos, bueno, con el tiempo ya un poco justito, así que vamos a proceder a hacer otra pregunta para Inés y ya con esto ya estamos cerrando. Bueno, Inés nos consultan cómo desde las bases de la sociedad civil podemos propender a desarrollar y profundizar esas instancias democratizadoras necesarias para favorecer las instancias de cooperación internacional. Ay, otra vez tengo que dar el permiso. Ahí está. Ahí va, creo que ahora está, ¿no? Sí. Bueno, sí, es una pregunta larga, voy a tratar de dar una respuesta breve. Bueno, la sociedad civil lleva bastante tiempo experimentando, ¿no?, con alternativas democratizadoras, y existen prácticas que funcionan, que hacen que la distribución sea más democrática, más occidental, más horizontal, más incluyente, etc. Lo que pasa es que, bueno, la cantidad de recursos, un trabajo muy interesante que están haciendo, por ejemplo, los fondos de mujeres en la región, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, en la región hay pocos fondos de mujeres, en realidad. Hay algunos fondos regionales, otros internacionales que están activos en muchos países, y después hay muy pocos países que tienen sus propios fondos de mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, son prácticas que existen, no están muy difundidas, y bueno, no mueven cantidades enormes de recursos. O sea, la mayor parte de los recursos se mueven con otra lógica, ¿no? Entonces, obviamente, una de las formas en que podemos trabajar es justamente apelando a los grandes donantes, mostrándoles que estas prácticas funcionan y dándoles alguna señal, ¿no?, de cómo se pueden democratizar los procesos de asignación de recursos en sus diferentes etapas, porque en realidad vemos no solamente, a veces nos concentramos solo en la etapa final, ¿no?, de cómo se distribuye el dinero, a quién le van los recursos, pero en realidad hace falta democratizar el proceso desde el principio, desde la provisión de información sobre las oportunidades que existen, ¿no?, los mecanismos, los plazos, los requisitos. O sea, hay montones de cosas que se tienen que democratizar para que el resultado final sea también más democrático, ¿no? Porque de hecho, una cosa que nos decían las organizaciones a las que entrevistamos es que nosotros los niños enteramos de los recursos que existen. ¿Cómo hacemos para enterarnos? ¿Cómo hacemos para saber? Bueno, hay un trabajo para democratizar, ¿no?, el acceso que hay que darlo en todas las etapas. La sociedad civil local puede contribuir, pero en gran medida el trabajo es un trabajo de incidencia con los grandes donantes para que adopten estos procesos, como aparentemente lo estaría haciendo la OECD, que sería, bueno, una gran noticia. Buenísimo, muchas gracias, Inés, por la respuesta. Surgieron más preguntas, pero se nos está extendiendo el tiempo. Otra vez volveré a decirles que el reporte lo vamos a estar publicando pronto y que también van a poder acceder a la grabación de este evento en nuestro canal de YouTube. No sé, Lu, si querés decir algo más. Agradecerles nuevamente a Carla, Andrés e Inés, bueno, a Belén, que tuvo que retirarse por otro compromiso, pero súper agradecidas. Agradecerles a todos y a todas por estar presentes el día de hoy, por participar del evento, por las preguntas que realizaron. Y bueno, creo que a modo de reflexión breve final, nos parecía resaltar, digamos, la importancia, o sea, con esto que también decía Andrés, de la cooperación, no solo pensarla en sentido financiero, aunque es muy importante, también pensarla en el sentido de esto, generar alianzas, generar espacios de diálogo donde podamos enriquecernos mutuamente, así que creo que este espacio ha tenido ese espíritu, así que
agradecerles nuevamente y quedamos a disposición desde RACI. Todos tienen nuestros correos para seguir en contacto y seguir profundizando el debate sobre estos temas tan interesantes. Ahora, antes de que se vayan, si les parece y están con ganas de prender su cámara, podemos sacar una foto final, que también vamos a compartir en redes. Son varias pantallitas, así que voy a ir, ténganme paciencia, por favor. A ver, 1, 2, 3, voy con la primera pantalla. Ahí está la primera. Voy con la segunda. La tercera. Y ahí sí, la cuarta es la última. Y con eso sí, ya los liberamos. Y bueno, muchas gracias por sumarse. Muchísimas gracias.